Bueno, ahora llegamos a una de las bóvedas más visitadas del cementerio. Tal vez una mujer conocida por todos los que están presentes aquí en esta reunión y bueno, una mujer muy polémica, muy importante y también rodeada del amor y del odio también, ¿no es cierto? María Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita, esta mujer que nace en Los Toldos en 1919 en una segunda familia, podríamos decir, ¿no es cierto? Su padre, Juan Duarte, tenía su familia oficial, podríamos decir, y bueno, tiene un romance con Juana, la madre de María, un romance que en realidad fue eh, algo importante, ¿no es cierto? De hecho, tienen 5 hijos a lo largo de ese tiempo y la última hija de ese matrimonio o de esa reunión, de esa unión, va a ser justamente Evita. Cuando su padre fallece, Juan Duarte era un hombre importante, vinculado a la política, con cierta estatus social y económico. Bueno, la situación para la familia cambia. La madre se muda a Junín con sus hijos, los hijos tienen que empezar a trabajar, ella misma también. Evita era muy pequeña cuando su padre muere y a los 15 años ella tiene un sueño, como vimos en algunas otras mujeres también, ser actriz. Por eso se viene a Buenos Aires siendo muy jovencita. Y bueno, ese camino va a ser bastante difícil, pero bueno, logra sortear los obstáculos y empieza a meterse en ese mundo del espectáculo, en la gráfica, en el radioteatro, luego empieza a adquirir algunos papeles secundarios en el cine y en 1944, cuando ella formaba parte del sindicato de actores y de actrices, en un evento que se hace para juntar fondos para el terremoto de San Juan, conoce a quien era en ese momento el secretario de Trabajo y Previsión, que se llamaba Juan Domingo Perón. Bueno, la historia nos cuenta que ellos se cruzan allí, algunos dicen que ya se conocían previamente, lo cierto es que esa noche se fueron juntos y nunca más se separaron, así cuenta la historia. Y bueno, Perón, que era militar, que luego se retira del mundo militar para postularse entonces como candidato a la presidencia, y una Evita que se va de a poquito metiendo en ese mundo de la política y de ese apasionamiento y de ese, hasta yo diría, fanatismo, ¿no? Por la figura de Perón y de su proyecto. Perón en 1946 es elegido presidente de la República Argentina y Evita va a ser entonces su primera dama. Y fue una primera dama realmente que rompió estas estructuras que había hasta el momento, porque, bueno, Evita va a ser una mujer que venía de un ámbito totalmente diferente y que en primera instancia va a tener un vínculo muy grande con los obreros, con los trabajadores, con los sindicatos que los nucleaban. Por eso muchos historiadores dicen que ella era el puente, no ese nexo que unía esas negociaciones entre sindicatos y el gobierno. Pero además, 2 años después, Evita crea la Fundación Eva Perón y a través de la fundación comienza su trabajo en la acción social, en visibilizar a esos grupos más humildes, a esos grupos que no habían sido incorporados durante muchos años en la política y en los proyectos, y acompañando al proyecto de su esposo, no desde un cargo político, pero sí desde este lugar paralelo, desde este camino, bueno, donde ella empieza a ser una figura política muy importante, muy fuerte, muy intensa, pero al mismo tiempo también muy polémica. Por eso el amor de quienes la sentían su líder, ella atendía personalmente en la fundación diariamente, esa dedicación, ese vínculo, empieza a generar esa unión con estos grupos, ¿no? Que la sienten su abanderada de los humildes, y también el odio empieza a crecer de aquellos que no compartían sus ideas políticas. Bueno, lo cierto es que en medio de todo este crecimiento también de su figura, Evita se enferma de cáncer de útero, es el motivo por el cual ella se enferma, es operada y finalmente muere muy joven, un 26 de julio de 1952. Muere aquí en Buenos Aires, en lo que era la quinta presidencial, el Palacio Unzué, hoy es la sede de la Biblioteca Nacional, a pocas cuadras del cementerio de la Recoleta. Allí murió a las 8:25 de la noche, después de una enfermedad, digamos, muy, muy terrible, ¿no? Y muy cruel que avanzó sobre su cuerpo. Bueno, los restos de Evita no se llevaron originalmente a un cementerio, sino que se decidió llevarlos a un lugar muy simbólico, ¿no? A ese lugar que la unía con sus descamisados, como ella lo llamaba a los obreros. Así que se trasladan sus restos
a la CGT, a la Confederación General del Trabajo. Y acá quiero hacer un breve comentario con respecto a su cuerpo, ¿no? Sus funerales fueron realmente muy extensos, duraron 16 días. Más de 2 millones de personas acudieron a esos funerales. Se dice que ya no había más flores ni en Buenos Aires ni en las cercanías de la cantidad de coronas y de ramos que acompañaron esos espacios donde ella fue velada a lo largo de ese tiempo. Obviamente, como ese funeral iba a ser tan extenso, el cuerpo no iba a resistir todo ese tiempo, con lo cual Perón va a contratar al doctor Pedro Ara, un médico español, una eminencia, en el tema de este proceso de preservación de los cuerpos, que es diferente al embalsamamiento, es una preservación a base de sustancias vinculadas con la parafina, con el formol, que preservan el cuerpo, bueno, manteniéndolo aún con sus órganos internos intactos. Bueno, su cuerpo fue expuesto entonces esos días de funerales, finalmente son ingresados a la CGT y allí en el segundo piso, en una especie de capilla que se arma, quedan los restos de Eva Perón. Bueno, sin duda podríamos hablar un rato largo de todo lo que significó, ¿no es cierto? El trabajo de Evita también en lo que se relaciona con la aparición de la mujer también en la política, desde lo que fue la Casa de la Empleada, estos hogares de tránsito, donde se recibía a las mujeres que venían desde el interior, sin dinero, sin lugar donde quedarse, a veces con niños pequeños, se formaron pequeños jardines maternales para que pudieran conseguir trabajo o buscarlos mientras los niños eran cuidados en ese lugar. Hoy justamente una de esas casas de la empleada, así se conocían, es la sede del Museo Evita en Buenos Aires y también los campeonatos dirigidos a las infancias, al deporte, por supuesto la inserción de la mujer en el trabajo a través de la fundación, la escuela de enfermería y por supuesto creo que uno de los grandes elementos de esa época fue el impulso a la ley del voto femenino. Justamente, como estuvimos hablando hoy, muchas mujeres, de las que hablamos casi todas, podríamos decir, fueron grandes luchadoras por los derechos civiles de las mujeres y entre ellos el derecho al voto. En ese largo camino de socialistas, de radicales, de anarquistas, bueno, se abrieron muchos caminos de lucha, grandes mujeres, grandes nombres estuvieron presentes. El último pasito, el que faltaba para lograr la ley, la va a dar Evita, desde su lugar de primera dama, ella impulsa el tratamiento de la ley se sanciona en 1947 y finalmente en 1951 las mujeres comenzamos a votar en la Argentina. Un momento en que la encuentra muy enferma, hay una foto donde se la muestra a ella muy demacrada en su cama, estaba haciendo el postoperatorio, su recuperación, y allí le llevan la urna, bueno, para cumplir con esto que ella también había gestado, que era el voto femenino. Por eso, en la puerta, aquí nosotros estamos viendo la fachada de su bóveda, en un ratito les cuento la historia de esta bóveda, pero se llegan a ver unos papelitos que están enganchados allí en la puerta, además de las flores, porque siempre va a haber flores, estampitas, cartas, siempre hay algún elemento sobre esta puerta que espontáneamente la gente que visita el lugar y que lo desea deja sobre esa puerta. Pero un elemento muy interesante que últimamente se está dejando son unos papelitos celestes pequeños que son los comprobantes de emisión de voto que nos entregan cada vez que nosotros los argentinos vamos a votar. Ese comprobante es igual a un voto, significa un voto. Y las mujeres que vienen al cementerio de la Recoleta y que pasan por ese lugar, las que lo desean, dejan su voto justamente en esa puerta como reconocimiento, como homenaje a esa lucha justamente por este derecho que fue el voto. Por supuesto, también ella crea el Partido Peronista Femenino, entonces esa ley también tenía que ver con la participación política de las mujeres. Bueno, aquí al costado muchas placas, por supuesto, que la recuerdan, que también recuerdan a su hermano. Quiero decir que la bóveda es del año 1951, pero se los voy a contar en un ratito para no perder el hilo de la historia y que no les resulte tan engorroso comprenderlo, porque la historia de Evita, yo digo que tiene como dos partes. Este tiempo de su vida corto, pero intenso, en esos pocos años en que ella transitó la política argentina, y lo que sucede después de su muerte, ¿no? Yo dije, en el 52 ella muere, sus restos se dejan en la CGT y se empieza a proyectar un gran mausoleo, el altar de la patria, el monumento al descamisado y mausoleo de Eva Perón, esos eran todos los nombres que se pensaron para ese lugar. El proyecto empieza a formarse, a crecer,
pero queda trunco, porque en 1955 hay un golpe de Estado en la Argentina, no solamente el derrocamiento de Perón, sino todo un proceso de desperonización, dicen algunos historiadores, de proscripción de todos los símbolos del peronismo, y el cuerpo de Evita sin duda era un símbolo importante para quienes seguían sintiéndola su líder. Así es que allí es cuando una noche secretamente, desde el gobierno que ejecuta el golpe de Estado, ingresan hombres a la CGT en la madrugada, llevándose los restos de Evita de ese lugar, comenzando un largo camino de 18 años en los que nadie sabía dónde se encontraba el cuerpo de Evita. Este misterio, podríamos decir así, se devela en 1971, cuando Perón, exiliado en Madrid, recupera sus restos, restos que hoy sabemos que estuvieron escondidos inicialmente en Buenos Aires, en diferentes lugares, trasladados por diferentes sitios, donde misteriosamente siempre aparecía una flor, una velita, como que la gente, bueno, tal vez sentía la presencia de su líder. Finalmente, el gobierno de aquel momento decide llevar el cuerpo de Evita secretamente a Italia. Por eso, bajo el nombre falso de María Maggi de Magistris, sus restos se llevan al Cementerio Mayor de Milán, donde estarán 14 años más, sepultada allí en un espacio, bueno, justamente con esa identidad falsa. Allí Pina, una mujer, va a ser contratada para mantener ese espacio que ella creía que, bueno, allí estaba María, una inmigrante argentina, ¿no? Y que sus familiares la habían contratado para que ese espacio esté siempre cuidado, ¿no? Aramburu, que era el presidente, determina que sus restos se lleven a Italia, pero que se le dé una cristiana sepultura. Bueno, los restos de Evita volverán muchos años después, ¿no? En el 71 quedarán en España con Perón, en el 74, tras la muerte de Perón, los restos vuelven a la Argentina y están en esta bóveda que vemos en la foto desde 1976. Y ahora sí lo engancho con lo que les estaba contando. La bóveda no fue pensada ni comprada para Evita. La bóveda la compra Elisa Duarte, una hermana de Eva, que en el año 1951, cuando su esposo fallece, ella la compra como una bóveda familiar. Realmente, inicialmente, Elisa nunca pensó que su hermana Evita iba a ingresar allí. Esto surge, bueno, obviamente tras esos 18 años en los que el cuerpo de Evita no se sabía dónde estaba, cuando en el año 1976 la familia recupera sus restos, la va a ingresar obviamente a esta bóveda. Sus restos están en el segundo subsuelo y es la bóveda familiar, donde está su madre, sus hermanas, sus cuñados, su hermano Juan, que fue secretario de Perón, también descansa allí. Y bueno, y es sin duda una de las bóvedas más visitadas, una bóveda muy propia de los años 50, con estas líneas art déco, esta geometrización de las formas, bueno, y un brasero en lo alto, que aquí no sale en la foto, pero que, bueno, representa esa vida eterna, ¿no?, de todos quienes descansan allí. Hablar de Evita, obviamente, nos llevaría muchísimo más tiempo, es un resumen que lo que sí quiero destacar, lejos de temas políticos realmente, es como todas estas mujeres que estuvimos viendo, mujeres que fueron compañeras también de estos hombres poderosos y que no se quedaron atrás, ¿no? Que fueron como ese brazo derecho que acompañó y que participó activamente también en esas luchas femeninas y en las luchas políticas también.